Los grandes también sufren, se llama esta enseñanza. Y por supuesto, bueno, ya va a ver usted por qué le puse ese nombre. Algunos se acordaron de la novela aquella que se llamaba Los ricos también lloran, ¿verdad? Para que vean, y eso que no leo mentes. Tengo que confesar que ellos colaboraron un poquito en el tema. Mateo capítulo 11, versos 11 y 12. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor. Otras versiones dicen superior que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, te damos gracias una vez más por esta bendición que nosotros tenemos, Señor, de escudriñar tu bendita palabra. Gracias, precioso Padre, porque a través de ella nosotros podemos, Señor, ser guiados en el camino que tú nos has enseñado. Bendito Padre. Señor, habla según la necesidad que cada uno de nosotros tengamos, precioso Dios, y que podamos salir de este lugar bendecidos, Padre de la gloria, llenos de ti, bendito Señor, renovados en nuestro entendimiento, en nuestras fuerzas, precioso Padre, y que así, Señor, podamos enfrentar lo que debamos enfrentar durante esta semana, precioso Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús, bendice, Señor, a tu pueblo, bendícenos a cada uno con tu palabra. Amén y amén. Bueno, se cuenta, mis hermanos, de un muchacho, un joven, que ya ve como estos jóvenes a veces, bueno, uno de muchacho también le gustaba hacer eso, buscar ahí de pronto un trabajito que hacer para ganarse un dinero. Bueno, en términos normales, casi todos yo creo que fuimos así. Yo desde los, creo que 12, 13 años, ya cuando venían las vacaciones de la escuela, pues buscaba por ahí un trabajo. Bueno, este muchacho fue contratado por una anciana para que le limpiara su garage. Y el muchacho se puso a mover algunas cosas y a limpiar, y de repente encontró un folder así un poquito viejo, y cuando lo abrió, en el folder había unas monedas. Entonces este muchacho dijo, unas moneditas, yo creo que ni cuenta se va a dar, ella no creo que le hagan falta monedas. Entonces agarró las monedas, se las echó a la bolsa y las guardó. Bueno, terminó, la señora le pagó por su trabajo y él decidió ir al cine. Y en el cine dijo, bueno, con las monedas voy a pagar y me voy a comprar una pizza. Al poco tiempo fueron a tocar a su puerta y lo arrestó la policía. Y cuando le presentaron los cargos le dijeron por causa de robo. Las monedas que él había tomado eran unas monedas antiguas y tenían un valor de $250,000, las cuales él se había gastado en pizza, Coca-Cola y una buena movie, ¿verdad? Entonces, ¿qué le quiero enseñar con esto? A veces nosotros podemos desconocer el valor de lo que tenemos en nuestras manos, el valor de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. A veces caminamos en la vida sin entender qué es lo que realmente el Señor ha hecho en nosotros y cuán especiales realmente nosotros somos para Él. Cuando nosotros hablamos de lo especiales que somos para el Señor, no es para que nosotros nos sintamos orgullosos de ello, sino para que eso realmente nos haga más humildes al pensar que a pesar de cómo nosotros hemos sido, hermano, y a pesar de que no había nada en nosotros que llamara la atención de Dios, Él decidió amarnos, Él decidió escogernos. Por su gracia y por su misericordia es que nosotros hoy estamos aquí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Entonces, vamos a ver cómo el Señor habla de Juan el Bautista, cómo se refiere a él. En este pasaje que acabamos de leer,
dice que él comienza diciendo, bueno, después de del contexto de esto que vamos a ver en un momento, el Señor se expresa de Juan el Bautista como un hombre mayor que todos los demás, superior a todos los demás. Y él dice, de los nacidos de mujer no se ha levantado otro que sea mayor que este. Este es superior, es un hombre superior a los demás. Pero luego añade y dice, pero en el reino el más pequeño es superior a él. Y eso tiene una explicación que no le voy a entrar mucho hoy porque no es la intención. Pero cuando habla de los que entran en el reino, se refiere a usted y a mí. Es decir, que en el reino de Dios, Dios a nosotros nos ve como superiores. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace la grandeza de un cristiano es su fe. Lo más grande que usted y yo podemos tener, hermano, no es una cuenta bancaria grande, no es posesiones materiales, sino lo más grande que usted y yo poseemos es nuestra fe. En el reino de Dios, lo que a usted le hace grande es haber creído en Jesucristo, es haber confiado en Él. Es más, dice la Biblia que lo hace más grande todavía que Juan el Bautista, hermano. Y si nosotros comenzamos a compararnos con Juan el Bautista, empezamos diciendo, oiga, yo no le llego a ese tremendo profeta. Y sin embargo el Señor dice que la grandeza no consistía en eso, sino consistía más bien en la fe que nosotros podemos tener. Y luego el Señor le añade en el siguiente verso, dice, desde los días de Juan el Bautista, en el verso 12, dice, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, o sea, los que responden a esa violencia, y por supuesto no está hablando de violencia física, sino los que responden a esa violencia, los que no le huyen, los que no hacen un trato con Satanás para que no se meta con uno, ¿verdad? Ay, no, hermano, yo con el diablo sí no me meto porque no sé ni cómo me vaya a ir. Los que responden al ataque, porque si usted está en el reino de Dios, que de eso estuvimos hablando el domingo pasado, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos están en el reino de Dios? Ah, bueno, sepa que el reino de Dios sufre violencia. Es decir, que hay cosas que van a pasar en nosotros violentas, hermano. Hay situaciones que van a venir a nuestras vidas que van a ser muy fuertes. Entonces, si nosotros no entendemos eso, perdóneme que seamos a veces repetitivos en esto. Pero esto es muy importante, porque a veces podemos nosotros estar un día llenos de Dios y con ganas de vencer toda adversidad, y cuando viene la adversidad de verdad, entonces no estamos tan fortalecidos. Podemos parecer como cristianos que a veces estamos muy elevados y a veces andamos muy abajo y no tenemos una estabilidad en nuestra vida espiritual, precisamente porque no entendemos que estamos en un reino que está bajo ataque, que estamos en un reino donde tenemos enemigos y nuestros enemigos buscan que nosotros nos detengamos y buscan nuestra destrucción, hermano. Entonces, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los que responden a esa violencia, solo los que dicen yo me voy a meter a la guerra, son los que van a salir victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Son los que van a arrebatar y van a vivir en ese reino donde en medio de adversidad se puede vivir en paz y se puede gozar uno en medio de cualquier situación. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que Juan el Bautista era grande, pero que usted es superior a Juan el Bautista por la fe, porque Juan el Bautista fue primo de Jesús. O sea, como dicen por ahí, pecado fuera, ¿verdad? Que no hubiera creído en él, y sin embargo también cayó en la duda. Pero todo aquel que creyó sin ver es bienaventurado, dice la Biblia, es dichoso. Entonces usted diga, yo soy grande en el Señor. Mi grandeza depende de la fe que yo he puesto en el Señor. Pero como dice el título del mensaje hoy, los grandes también sufren. Entonces, eso sí ya no lo quiso repetir, ¿verdad? No le dije que lo repitiera, Entonces, nuestra situación, mis hermanos, puede ser
una prisión o puede ser un altar de adoración. Cuando nosotros pasamos por una situación difícil, cuando pasamos por algo que nos causa tristeza o algo que nos causa depresión, hermano, mire, yo siempre me gusta hacer la salvedad porque hay una depresión que es clínica y a veces dicen que hay un químico que le falta a uno en el cerebro. No sé cómo está el asunto. Lástima que no lo venden, ¿verdad? Sino para mandarlo a poner. Pero entonces hay algo que de pronto puede suceder. Hay gente que ya tiene esa condición y tiene que luchar. Para todo eso Dios es poderoso para sanar. Pero a veces nosotros caemos en depresión por no entender el reino. Por no entender que el reino de los cielos, una vez más, sufre violencia. Y si yo estoy en el reino de los cielos, no estoy apartado de esas cosas, sino que yo soy parte de eso y voy a pasar por situaciones difíciles. Entonces, cuando yo estoy en una situación difícil, eso me puede a mí volver un esclavo. Porque hay gente, por ejemplo, que cuando está triste no va a la iglesia. Aquí no. Lo estoy diciendo porque estamos saliendo en vivo también. Por cierto, un aplauso a los que nos están viendo a través de internet. Entonces hay personas que cuando se sienten tristes no se acercan a Dios, hermano. Y eso es no comprender el reino. Eso es gastarse los $250,000 en una pizza y una película. Porque si Dios te ha dado algo es para que tú entiendas. Si Dios te da armas es para que vayas a pelear. Y en los pleitos, me gustó algo que le escuché a alguien esta semana, que decía que cuando un soldado va a la guerra y regresa todo golpeado, ¿verdad? O qué sé yo, algunos de ellos hasta mutilados, hermano. Ellos no vienen y dicen, yo voy a demandar al gobierno porque traigo un ojo morado, otro me relampaguea y un brazo que no lo puedo ni mover. Le voy a meter una demanda al gobierno. No, porque tú eres soldado. Y el soldado que va a la guerra, no se anda, yo no he visto soldados poniéndose barniz en las uñas, hermano. Y hay que disparar de veras. Y tiran bombas. Imagínense a alguien preguntando, haciendo eso antes de irse a la guerra. El que va a la guerra sabe que más de algo le puede pasar o incluso puede morir en la guerra. Hasta ese punto, hermano. Y la Biblia dice que nosotros, como ejército de Dios, no debemos enredarnos en las cosas del mundo con tal de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Cuando usted decidió entrar en el reino de Dios, usted se convirtió en un soldado. Usted está en una guerra y en la guerra hay bombazos, en la guerra saltan las piedras, en la guerra hay fuego, hermano. Y uno tiene que saber que hay una lucha que tiene que llevar y que uno tiene que ir hacia adelante, que uno tiene que luchar también. Entonces nosotros debemos entender eso. Entendiendo eso, hermano, nosotros podemos entonces convertir nuestra situación en un motivo de adoración a Dios. Déjelo repito. Cuando nosotros entendemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, decimos, Dios es el que está en control de mi vida y Dios es el que está en control de todas las cosas y yo soy un soldado. Así que aunque esté golpeado, aunque esté lastimado, como pueda voy a levantar mis manos y voy a adorar al Señor y voy a darle gloria a Él. Yo no voy a permitir convertirme en un soldado, pero soldado preso, hermano. No hay manera de que nosotros podamos permanecer presos, hermano, a veces por causa de la tristeza, por no entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, Juan sufrió de las dos prisiones, hermano, porque Juan cayó en la cárcel literalmente estaba en la cárcel. Y cuando él estaba en la cárcel, hermano, si nosotros hacemos un contraste con la vida de Pablo, por ejemplo, Pablo caía en la cárcel y le escribía a la gente, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Él estaba animando desde la cárcel a los demás, a la iglesia. Me recuerdo, creo que en una oportunidad les conté esto, pero me recuerdo cuando yo visité a una persona que tenía diabetes. Yo lo había conocido a él con todas sus facultades,
caminando con sus manos, con sus pies. Cuando yo llegué a visitarlo, hermano, cuando me dijeron a mí que lo iba a ir a visitar, yo iba con un pesar en mi corazón porque yo decía, tener que ir a ver a este hermano y ya me contaron lo que le pasó y ay, qué terrible es después de haberlo visto de una manera, verlo de otra, porque ya le habían amputado sus 2 brazos y sus 2 piernas. Era solo su cabeza y el tronco, eso era todo. Estaba en una cama. Y cuando yo me acerqué a verlo, hermano, cuando yo entré y le pregunté a él, hermano, ¿cómo está? Yo iba así como, ahorita lo animo, ¿verdad? Y él tenía una sonrisa en su boca, hermano, que contagiaba a todo el que estaba alrededor. Aquí estoy, hermano, me dijo, en victoria, aquí dándole la gloria al Señor. Miren, me pasó todo esto, pero yo sé que el Señor me va a llevar con Él y yo estoy contento por todo lo que Él me ha permitido hacer cuando yo me podía mover. Y hermano, y empieza, el ministrado fui yo. Me llevaban para darle ánimo y el que salió animado fui yo cuando vi que ese hermano estaba pasando por eso y todavía en su circunstancia y en su situación podía abrir su boca para bendecir el nombre del Señor. Estaba ahí, fíjese, físicamente él no se podía mover, él no podía ir a ninguna parte, él no era que yo llegué a invitarlo para que fuéramos a comer a algún lado, porque él no se podía mover de ahí. Estaba, por decirlo de esta manera, literalmente preso en su cuerpo. Pero hermano, por dentro él era libre. Él adoraba a Dios aún en medio de esa circunstancia. Entonces, hermano, cuando viene el problema a nosotros tenemos que tomar una decisión. Si vamos a hacer de eso una prisión y vamos a mantenernos esclavos de las circunstancias, porque hermano, a veces nos pasa una y detrás viene otra. A veces nuestra vida puede convertirse en una tormenta perfecta, ¿verdad? Yo no sé por qué le llaman perfecta si es destructiva, hermano. Y parece que viene una y detrás de esa viene la otra. Y cuando piensa que ya va a salir, se le vino la otra encima, hermano. Y nosotros vemos eso. Entonces, si nosotros no entendemos realmente de qué se trata el reino de Dios, hermano, vamos a vivir una vida de depresión o vamos a tener que fingir que nos sentimos bien cuando realmente no nos sentimos así. Entonces, vea por favor conmigo Mateo capítulo 11 y vamos a ver el contexto del verso que acabamos de leer. ¿Por qué Jesús mencionó esto? Porque Él habló de esta manera de Juan el Bautista. Dice verso 1, 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y luego le agrega en el verso 6: y bienaventurado es el que no halle en mí tropiezo o tropiezo en mí. Note lo que el Señor le dice. Bueno, para que vayamos haciéndonos en nuestra mente la imagen, Juan cayó a la cárcel. Cayó a la cárcel por algo correcto. Él quiso, yo me imagino, permítame que me imagine un poco. Yo me imagino que Juan dijo: yo soy el primo de Jesús. Yo soy el primo del Mesías, o sea, primo del Mesías. ¿Quién de nosotros puede decir algo así, hermano? Ninguno. Somos hijos de Dios, gloria al Señor por eso, ¿verdad? Pero físicamente él era su primo. Entonces él dijo: hey, aquí es tiempo de poner orden. Y se atrevió a irle a decir a Herodes, que era el rey, que no le era lícito estar con la mujer de su hermano, porque andaba de tremendito el Herodes ¿verdad? Entonces él fue y le habló directo y le predicó un mensaje que lo mandó a la cárcel.
Entonces lo mandó a la cárcel y Juan sabía que estando en la cárcel lo más seguro era que estaba sentenciado a muerte. Él de alguna manera presentía que él no iba a salir, pero al mismo tiempo estaba la idea de que él era el primo del Mesías y que Jesús iba a hacer algo por él. Ahora, Juan encontró tropiezo en la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano? Vaya conmigo a Isaías 61, que lo leímos hace 8 días, pero lo vamos a ver otra vez para poder explicar esto. Juan sabía el proceso que Jesús había llevado. ¿Se recuerda que Juan fue el que bautizó a Jesús? Dice la Biblia que Jesús se acercó. Es más, Juan mismo había declarado y había dicho: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando a él le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Él dijo: no, yo no soy el Mesías. Viene otro detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando Jesús apareció, él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él había visto ese proceso. Después de eso, cuando Jesús llega y él lo bautiza, después de un par de palabras ahí que no te bautizo yo, si no me bautizas tú, y ahí estaban platicando, bueno, finalmente él obedece y lo bautiza. Y usted conoce la historia: sale Jesús del agua, el Espíritu Santo viene sobre él y una voz se oye del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Posteriormente Jesús es llevado de ahí al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y una vez que es tentado, hermano, y pasan los 40 días y 40 noches ahí en el ayuno, y él logra vencer la tentación y logra vencer al enemigo, de ahí él se va a Nazaret, que era su pueblo. Y cuando va a Nazaret, entra en la sinagoga. Y cuando entra en la sinagoga, lo mencionamos el domingo pasado, le entregaron el libro para que él lo leyera. Y él comenzó a leer Isaías 61. Y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, ¿qué? Apertura de la cárcel. Cuando Juan se acordó de esto, dijo: pero yo estoy preso. ¿Y qué pasó? Y Jesús, o sea, ni siquiera me ha venido a ver. Ni siquiera me ha mandado a decir nada. Se supone que Él es el Mesías. Se supone que el Mesías venía, entre muchas otras cosas, a abrir la puerta de la cárcel para que los presos podamos salir. Mira, hermano, y Juan el Bautista estaba esperando que literalmente el Señor le abriera la puerta y él pudiera salir de la cárcel. Y no era que Jesús no pudiera hacer eso, porque él tenía todo el poder para hacer las cosas, pero no iba conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros encontramos a un Pedro que fue liberado por Dios de la cárcel. Que un ángel llegó y le abrió la puerta, le dijo: vámonos, y Pedro salió sin entender, pensó que era sonámbulo y estaba soñando, y realmente había salido. Hasta que estaba en la calle se dio cuenta. Vemos a Pablo y a Silas que estaban en la cárcel y comenzaron a adorar al Señor, y de repente se cayeron las cadenas de sus manos, se rompieron los cepos y se abrieron las puertas. Hermano, el Señor tiene el poder para hacerlo. No debemos dudar del poder de Dios, aunque no esté sucediendo en nosotros. Entonces es una cuestión más que todo de enfoque, porque a veces nosotros, hermanos, estamos esperando que Dios haga el literal. Y aquí dice: Señor, y mira que yo he leído la Biblia, Padre, y aquí está la promesa y en mí no se ha cumplido. ¿Qué pasó ahí? Porque eso era lo que estaba diciendo Juan el Bautista, por no entender el propósito de Dios, y que el reino de Dios es un reino espiritual, hermano. Porque no es que una persona cayó en la cárcel, qué sé yo, porque debía un montón de tickets, ¿verdad? Y pongámonos a orar, hermano, para que lo saque. No, mejor oremos para que deje de andar corriendo. ¿Me va a entender? Ay, ora, hermano, para que salgan de la cárcel. No, mejor oremos para que Dios lo cambie. Porque si entró en la cárcel es por una razón.
¿Me van a entender? Entonces a veces nosotros queremos tomar de manera literal la palabra, hermano, cuando no es así. El Señor vino a darnos una libertad que yo no sé, hermano, si nosotros vamos a ver esa parte de la profecía, donde se habla de que la iglesia va a ser perseguida, donde habrá ministros que van a terminar en la cárcel por negarse a decir lo que el mundo quiere que digan, por decir las cosas que van en contra de las ideologías del mundo. Va a haber gente que posiblemente va a terminar presa, hermano. Ahí le encargo una visita por ahí, por si. Pues no sabemos, eso es muy posible que llegue a pasar. Y si ese momento llegara a pasar, hermano, digo, no va a ser bonito, pero vamos a tener que tomar una decisión. El reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista, sufre violencia. Y solo los que lo enfrentan lo pueden arrebatar. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Qué quiere darnos el Señor, hermano? Quiere darnos que aunque lleguemos a ese tipo de extremos, ahí en esos extremos, nosotros levantemos un altar de adoración y le demos la gloria a Él, porque Él es el que reina en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, nosotros a veces tomamos solamente una parte de la Biblia para nosotros. Y a veces nos han enseñado mal. Mire, si a usted le dijeron que usted se entregara a Cristo y que todos sus problemas se iban a acabar, déjeme decirle que le mintieron. A veces se multiplican los problemas, porque el reino de los cielos sufre violencia. El que entra al círculo tiene que pelear. Tiene que aprender a defenderse, tiene que tomar las armas que son del Espíritu, no puede estar pasivo, no puede estar simplemente ahí a ver qué sucede, sino que tiene que entrarle. Si usted ve que en su casa empieza a haber lucha, usted se tiene que levantar en oración y en fe al Señor. Usted se tiene que levantar como el grande que es. Recuerde que su grandeza proviene de la fe y decir: Señor, yo no recibo esto que está sucediendo y yo no sé cuándo, pero tú vas a hacer un cambio acá, porque tu promesa es verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hermano, ¿cuál era el problema de Juan el Bautista? Que se enfocó en las cosas que no estaban pasando en él, pero no vio otras cosas que sí estaban pasando en otros. Entonces, como el Señor es así, ¿verdad? Ya ve cómo el diablo, cuando tentó a Jesús, lo tentó con la palabra, hermano. Tírate, le decía, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Mire qué tremendo el diablo para interpretar la Biblia. Tírate, le estaba diciendo tropezar en piedra, no que se tirara del barranco, ¿verdad? Pero él quería que se tirara. Y el Señor, ¿qué hacía? Con la misma palabra que ya estaba escrita, le respondía. Entonces, a veces, hermano, cuando no entendemos una parte de la Biblia, busquemos en otra. Y ahí vamos a encontrar la respuesta de lo que nosotros nos estamos preguntando. Porque Juan se preguntaba: ¿por qué Jesús no me viene a sacar de la cárcel? Si Él es el Mesías, si el trabajo del Mesías es abrir la puerta de la cárcel, ¿por qué yo sigo preso? Porque yo estoy en esa situación. Así nosotros podemos llegar a sentirnos en un momento dado. Si Él es mi sanador, porque estoy enfermo, pero no estás sano espiritualmente, no estás sano emocionalmente. No te vendó el Señor las heridas, no hizo la obra en ti y la sigue haciendo, porque no estamos terminados. Solamente porque estamos pasando por una situación vamos a empezar a dudar de lo que el Señor está haciendo. Entonces, una vez más, cuestión de enfoque. ¿Me enfoco en lo que Dios no está haciendo, o mejor me enfoco en lo que sí está haciendo? Porque mire que Jesús le responde a Juan el Bautista a través de sus mensajeros. Le dice: ustedes vayan y díganle a Juan lo mismo, porque Juan está usando la Biblia para atacarme a mí. Ahora yo le voy a decir a él, le voy a responder con la misma Biblia. Vaya conmigo a Isaías 35. Entonces, por decirlo de esta forma: Juan, estás leyendo Isaías 61, pero se te olvidó Isaías 35. Verso 5, comenzando en el verso 5. Mire, y que esto lo hemos cantado nosotros una y otra vez. Dice, ¿lo tiene? Dice:
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora, si el Señor le estaba diciendo, vayan y díganle que los cojos están caminando, que los ciegos están abriendo los ojos, que los mudos están hablando, y le agrega un montón de cosas ahí que estaban sucediendo. Entonces, Juan, aunque tú estás en la cárcel, tú estás ahí con un propósito. Entiende que el reino de los cielos sufre violencia. Tienes que permanecer en tu fe. Por eso es que el Señor dijo, de los nacidos de mujer no se ha levantado otro más grande que este, pero el que entra en el reino mayor es que Juan. ¿Por qué? Porque ha creído. Aún en la situación difícil, hermano, nosotros podemos creerle al Señor y decir, aunque en mí no esté sucediendo un milagro, yo sé que en otros está sucediendo. Aunque a mí me haga falta esto, yo sé que Dios está haciendo su obra en otras personas. Llegará el momento en que el Señor atenderá a lo que yo estoy esperando. Y si me muero en esta cárcel, debió haber dicho Juan el Bautista, inmediatamente me iré a donde me toca ir, porque a él todavía no le tocaba el paraíso. Él tenía que ir al seno de Abraham. Y yo me imagino a Juan, porque le cuento que, por si no ha leído la Biblia, lo mataron. Su cuerpo quedó en un lado y su cabeza quedó por otro. Este literalmente perdió la cabeza. Y cuando entró en el seno de Abraham, yo me imagino, ¿verdad?, que lo recibieron. Le dijeron, ay, Juanito, solo tú faltabas aquí. Pronto el Señor hará el sacrificio. Pronto Él irá a la cruz. Y todos los que estamos aquí, la Biblia dice que Él llevó cautiva la cautividad. Entonces vamos a ser sacados de aquí y vamos a ser transportados al paraíso. Vamos a estar en su presencia, Juan. Tranquilo, mira, donde pensaste que no había ninguna esperanza, en el reino es así. En el reino es así. Lo que no suceda aquí sucederá más allá, hermano. Lo que no suceda de manera literal, Dios lo hará en nuestros corazones. Si una persona que esté en un momento dado encerrada en algún lugar, hermano, está libre por la sangre de Cristo y por la gracia del Señor, puede levantar sus manos y darle gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, no nos enfoquemos en lo que no sucede, sino enfoquémonos en lo que sí está pasando. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo negativo, hermano, que no disfrutamos lo que sí está pasando. A veces tenemos un problemita y ese problemita nos amargó todo, hermano. Parece la hiel del pollo, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando le decían a uno que cuando mataban los pollos en la casa, que ahora ya los matan profesionalmente? Y cuando lo hacían así, yo me recuerdo que le sacaban esa cosa negra, hermano, fea. Dice, cuidado que no se va a reventar, porque amarga el pollo, le decían a uno. Una cosita así, hermano. Y dicen que amarga, no sé, ¿alguien comió pollo amargo alguna vez? Una cosita así echaba a perder todo el pollo, hermano. Entonces no permitamos nosotros que un pequeño problema nos amargue la vida y no miremos lo grande y lo maravilloso que Dios ha sido para con nosotros, hermano. Voltea a ver, mira a tu alrededor y mira las bendiciones que Dios te ha dado. Voltea a ver a tu esposa y mira la bendición que Dios te ha dado. No se oye. Pero no permitamos que una pequeña cosa, hermano, por no enfocarnos de manera correcta. A veces las cosas materiales pueden quitarnos a nosotros la paz, o la necesidad de cosas materiales, hermano. La necesidad, la pérdida de un trabajo. El que, ay, es que no me están dando las horas completas. ¿Y por qué anda tan triste? Ay, es que no me han llamado todavía al trabajo. Aunque algunos contentos están que no los han llamado, ¿verdad?
Mientras la mata siga dando, ¿verdad? Mientras los chequecitos sigan llegando. No nos acostumbremos a eso, hermano. No nos acostumbremos a eso. Porque un día se va a acabar, ¿eh? Y al rato pueden haber consecuencias. Pero bueno, yo no vengo a darle una enseñanza de finanzas, mucho menos de política. Pero entonces es una cuestión de enfoque. A veces no entendemos las situaciones porque nos desenfocamos de lo espiritual por preocuparnos mucho de lo material. Vea por favor conmigo Mateo capítulo 16, versos 5 al 12. La alabanza estuvo un poquito larga hoy, ¿eh? No me va a echar la culpa a mí. Para quejas llame al 1-800 Henry González. Mateo 16, 5 y 12. Le voy a mostrar un incidente, un episodio, donde se nota dónde pudiera estar nuestra mente a veces. Mire lo que dice verso 5, 16, 5. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Para qué sirve la levadura, hermano? Para hacer pan, ¿verdad? Para hacer ese pan inflado así, que usted después lo apacha y se vuelve una cosita de este tamaño. Pero bueno, entonces dice, de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, eso dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolos Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo pues no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Yo me imagino a Jesús con ganas de darle un coscorrón a los discípulos, porque ellos se les olvidó llevar pan, hermano. Es como cuando usted va a hacer una reunión y de repente a alguien se le olvidó llevar lo que tenía que llevar. Y entonces hay una preocupación porque no llevaron. Bueno, ellos estaban tan enfocados en eso del pan que se les olvidó que para Jesús no era ningún problema lo del pan. Porque cuando Jesús les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, estas eran unas sectas. Entonces, guárdense de la doctrina de ellos. Ellos rápido pensaron en pan físico, rápido pensaron en lo material. Nos está recomendando eso porque se nos olvidó el pan. Y Jesús les dice, ¿de veras ustedes preocupados por pan están? ¿Really? Les dijo el Señor en inglés. ¿De verdad? Les dijo. ¿Por eso están preocupados? Hace apenas unas semanas atrás, ¿se recuerdan cuando había 5,000? Y 5 panes que ninguno de ustedes había llegado, porque también en esa ocasión se les olvidó. Y con esos 5 panes le dimos de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después, cuando fuimos al otro lado del río, habían 4,000 hombres ahí, sin contar mujeres y niños. Con 7 panes le dimos de comer a ellos. En la primera ocasión, ustedes se llevaron 12 cestas. En la segunda, se llevaron 7. ¿Y todavía ustedes preguntan por el pan? Si yo hice un milagro en una ocasión, lo puedo volver a hacer. Esa era la implicación. Entonces, hermano, a veces nosotros nos enfocamos en lo que nos falta y no nos acordamos de lo que Dios ya dio.
No nos acordamos de que Él ya hizo milagros en nuestras vidas, que Él en ocasiones se ha presentado en medio de nuestra necesidad y nos ha socorrido. En cuestiones materiales, hermano, usted y yo no debíamos preocuparnos. Si pierdes el trabajo, aprovecha el tiempo para buscar más de Dios. Si no tienes horas de trabajo, bueno, busca, ¿verdad? Porque hay que buscar, pero también lee la Biblia. También ora al Señor, también empieza a buscar las cosas que son del Espíritu, las cosas espirituales. Los discípulos no entendían. Cuiden la doctrina, tengan cuidado con lo que les están diciendo. Y hoy usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que el mundo está diciendo. Cuidado con las nuevas corrientes de enseñanza que se están levantando. Proteja a sus hijos, porque en la escuela, ahora que viene, hermano, les van a decir unas cositas que a usted y yo realmente no nos convienen. Tengamos cuidado. No estemos tan preocupados por el pan o por lo material o porque esto, porque el otro. Preocupémonos de las cosas espirituales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Entonces, hermano, convirtamos nuestra circunstancia en un altar de adoración. Fíjese, le cuento brevemente porque yo ya tengo que terminar en un momento. Pero hay otro Juan en la Biblia que también cayó preso. No sé si era algo con los Juanes o qué era lo que pasaba. Pero Juan, el apóstol, también cayó preso. Pero él, con una situación, yo no sé si aprendió de la lección de Juan el Bautista, yo me imagino que eso tuvo algo que ver, pero su reacción era muy distinta. Mire, le leo Apocalipsis capítulo 1, versos 9 al 11 en la primera parte. Si me lo ponen en la pantalla para que no tengan que buscarlo, y después usted lo puede leer en su casa. Fíjese lo que dice Juan en el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, porque recuérdense que en ese tiempo la iglesia sufría, hermano. Hoy la iglesia, ¿cuál es el sufrimiento? El sufrimiento es un poquito más personal. La iglesia realmente, sobre todo aquí en Estados Unidos, en otros países sí sufre más, pero aquí en Estados Unidos realmente los sufrimientos de la iglesia es, no tenemos local, no tenemos para la alfombra, no hay para esto, qué sé yo. Esos son los sufrimientos. Pero en aquel tiempo realmente había una persecución. Entonces dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, y no estaba de vacaciones, sino que estaba preso. Dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Pero fíjese, dice el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, el día que iba a dedicar para adorar a Dios. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora, note por favor este contraste. Juan el Bautista había hecho de su prisión un lugar de queja, hermano. No viene, no está aquí. Y dijo que era el Mesías. Y ni él había dicho, sino el mismo Juan, ¿verdad? Y ahora no aparece. Y aquí estoy yo. Y nada pasa. Y Jesús ni siquiera dijo, está bueno, díganle a Juan que ya lo voy a ir a ver. Ya voy a ir a platicar con él. Nunca se manifestó Jesús en la cárcel de Juan el Bautista, hermano. Nunca llegó ahí. Y tenemos un Juan que estaba preso, pero reconocía que había un día del Señor donde había que adorarlo. Mire, no dijo, no, si aquí estoy en la cárcel, yo qué culto voy a andar haciendo, qué voy a andar adorando a Dios, si yo estoy en esta situación, a mí lo que me queda es estarme quejando de lo que está pasando. Y repito, hay personas que a veces porque se sienten tristes no van a la iglesia o no vienen. Y no funciona así la cosa. ¿Quieres que Dios visite tu vida? Entonces hay que adorarlo y hay que reconocerlo a Él. Entonces Juan estaba en el día del Señor y él estaba, dice la Biblia, en el Espíritu. Y de repente oye una voz como de trompeta que le dice, yo soy
el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último. Yo soy el principio y el fin. Dice la Biblia, si usted sigue leyendo, dice que Juan cayó como muerto por la voz del que hablaba. Dios se va a manifestar, hermano, no importa tu circunstancia. Cuando tú en medio del problema puedes decir, pero a Dios hay que adorarlo. Yo estoy triste, pero a Dios hay que darle la gloria. Yo estoy pasando por esta circunstancia, pero es el día del Señor y yo necesito ir a adorarlo, a reconocerlo por las cosas, no que no están pasando, sino las que sí están pasando. Hay mucho por qué darle gracias a Dios. Hay mucho por qué darle gloria a Dios, hermano. No nos quedemos presos como Juan el Bautista quejándonos y que terminó sin cabeza. Mejor seamos Juan el apóstol, que aunque estaba preso, solo en una isla fría, hermano, ahí hizo culto, hizo servicio, y el Señor se manifestó a su vida. Y le dijo: tranquilo, Juan, yo estoy aquí, no temas, le dijo. Soy el mismo Jesús. Tú recostabas tu cabeza sobre mi pecho. Soy el mismo. Nada más que ahora estoy glorificado y vengo a glorificarme en tu vida. Vengo a darte la revelación de lo que ha de ser. Ahora vas a empezar a escribir. Agarra pluma y agarra papel, que no había en ese tiempo, pero agarra lo que haya y empieza a escribir, porque le voy a mandar cartas a las iglesias. Y vas a ser el que vas a escribir el último libro de la Biblia. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Nosotros tenemos un Dios maravilloso. Juan físicamente estaba sufriendo, emocionalmente, imagínense cómo estaba. Pero en medio de todo eso, él se podía levantar y adorar al Señor. Y la manifestación de la gloria de Dios vino sobre él. Solo le comento, y con esto termino. Habacuc, la Biblia dice que Habacuc estaba sorprendido con lo que Dios no estaba haciendo. Señor, le decía. La mayoría de los profetas eran así medios protestantes, ¿verdad? Protestaban de vez en cuando, se levantaban cuando veían la injusticia, tan pegados a Dios, y a veces no lo entendían. Y empezó a decir: Señor, no puede ser que tú veas tanta injusticia. ¿Por qué callas? ¿Por qué no dices nada frente a la injusticia, frente a lo que está pasando? Y hace algo correcto Habacuc, se va a orar. Y en la oración el Señor lo ministra su vida. Y después de varias cosas que dice, usted lo puede buscar después en su casa, Habacuc 3, 17 al 19, él termina diciendo esto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe que la palabra gozaré allí es una palabra hebrea que se dice guil? Y guil significa girar bajo la influencia de una emoción. Eso es lo mismo que regocijarse. Entonces él estaba diciendo, aunque no haya todo eso que a mí me gustaría que hubiera, aunque no exista absolutamente nada de lo que yo estaba esperando, con todo yo me gozaré, me alegraré en el Señor, voy a emocionarme en Él. Si tengo problemas emocionales, lo mejor que yo puedo hacer es gozarme en Él, es dirigir mis emociones hacia el Señor. Y entonces, hermano, no importa lo que haga falta, no importa lo que Dios todavía no está haciendo, yo me voy a gozar, porque siempre hay más de una razón para darle gloria y para darle honra al Señor. Yo me gozaré, me voy a levantar y voy a girar y voy a aplaudir y le voy a dar gloria al Señor, porque Él es digno de ser adorado y de ser exaltado en medio de cualquier circunstancia. Puedo hacer que mi situación y mi tristeza se convierta en una cárcel de la que no salga jamás.
donde pierda la cabeza. O puedo convertir esa cárcel, esa situación, más bien dicho, en un altar de adoración a mi Dios y esperar la manifestación gloriosa de aquel que dijo: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Antes de mí no hay nadie y después de mí no hay nada. Él es nuestro principio y Él es nuestro final. Él nos lleva por sendas a veces que no entendemos, pero al final Él se manifestará. Póngase de pie, por favor.